fueron a llamar a otro camarada, así es el título, como vieron que resistía. Y se refiere a la institucionalidad del Perú. Resiste pese a todo lo malo que nos pasa, que ya sabemos, que hemos resumido acá todos los días, hoy mismo. La tesis básica, podría decir, si está de acuerdo, nos lo dirá o no, que es falsa la tesis de cuerdas separadas, que se dijo a propósito de la negociación con Chile, que tenemos buenas relaciones económicas, aunque tenemos relaciones difíciles desde el punto de vista judicial. Esa tesis de las cuerdas separadas se aplica con frecuencia a que la economía va bien y sigue yendo bien, pese a que nuestra institucionalidad retrocede. Y incluso desmiente Diego Macerán en su artículo que esto pueda derivar en una teoría según la cual finalmente la informalidad laboral en el Perú y toda la informalidad es un recurso para que las cosas circulen pese a la mala institucionalidad. Señor Macerán, muy buenas noches. Felicitaciones por el artículo. Muchas gracias, Fernando. Encantado de estar acá. Estoy interpretándolo bien cuando creo que el tema de base es sostener que no son cuerdas separadas. Sí, es parte sin duda del artículo. O sea, nosotros creo que nos hemos acostumbrado mucho a esta idea de, oye, por un lado va la economía, ¿no? Y no importa lo que pase, el sol siempre se va a mantener, ¿no? Y la inflación va a ser baja, ¿no? Y crecemos al 3%. Y por otro lado va la política, ¿no? Y tenemos 7 presidentes en 10 años, y decía en el artículo, ¿no? Nuestro ministro del Interior dura 3 meses, ¿no? Y pareciera pues que son mundos distantes. Parte de lo que quiero decir es, oye, en realidad no son mundos diferentes. O sea, la economía debió crecer mucho más de lo que terminó creciendo si hubiéramos tenido de repente mejor institucionalidad. Ahora, uno de los puntos centrales que trato de hacer también es que a pesar de todo lo malo que hemos vivido en los últimos años, y de repente podemos empezar a contar, vamos a poner algún punto, 2017, 17-18 con la vacancia del señor Kuczynski, ¿no? Y de ahí todo el tumulto que hemos tenido a partir de eso. En ese momento también se destapaba lo de Odebrecht. O sea, a pesar de todo lo que nos trajo eso después con el señor Vizcarra y todo lo que ya conocemos, yo quiero sostener que hay todavía cierto nivel de institucionalidad, de estabilidad en el Perú, y que a pesar, incluso si tuviésemos una muy mala elección en el 26, no sé si esto es madera, pero vamos a tocar madera, pero incluso si ese fuese el caso, creo que hay ciertas fortalezas, ciertos diques institucionales que, como pasó en el 21, podrían minimizar el impacto, podrían prevenir, oye, de repente, sí, efectivamente, se viene un aluvión, quizá de un lado o del otro, populista, qué sé yo, pero tenemos canales para aguantarlo. Y esto creo que es un llamado también un poquito a la calma, un poquito al optimismo, ¿no? Después de todos estos, después de que cada día tenemos titulares pues más bien negativos. Sin embargo, pese a que es cierto que hay un tono no optimista y una conclusión alentadora, usted dice claramente, explícitamente, hay mafias de todo tipo que acechan y sostiene que podemos despertarnos un día con un país secuestrado. Explíquenos, por favor, cómo ve ese riesgo. Yo creo que eso es lo más. Hay dos matices que trato de hacer en el artículo, ¿no? Uno es que un candidato o un presidente populista con un suficiente apoyo de las Cortes, ¿no? Podría manejarse al límite de la constitucionalidad o fuera de ella, ¿no? Y ahí yo cito el cierre del Congreso del señor Vizcarra. Y el segundo es lo que mencionas, que es, yo creo que ese análisis funciona y es consistente en la medida en que estemos en un escenario medianamente normal, sin esas mafias que podrían en algún momento tomar la política, copar instituciones, porque ahí ya el juego cambia. Entonces, creo que esto funciona en la medida en que haya un mínimo de buena fe dentro de los actores políticos. Mira, todos van a jalar en algún momento para su lado, todos tienen intereses particulares y se entiende, y la política va a funcionar como funciona en todos lugares del mundo. Pero el juego cambia cuando ya tienes intereses de mafias insertados ahí, no solamente de repente que sean congresistas que puedan ser afines a tal o cual economía informal y legal,
¿no? Sino ya propiamente representantes directos de estas instituciones. Y no solamente en el Congreso, para no agarrárnosla con el Congreso. No puedes verlo de repente incursiones en algún ministerio, alcaldía, gobierno regional. Recordemos... Poder judicial. Poder judicial, de todas maneras, fiscalía. Y recordemos aquí, estamos, sobre todo quienes nos ven de repente desde Lima, estamos muy acostumbrados a hablar de las elecciones del 26, y ahí de repente hago un mea culpa también, como las elecciones del 26 son las de abril, ¿no? Abril y de repente junio. En realidad tenemos elecciones subnacionales en octubre, ¿ya? Y en octubre se juega, uno va a decir, la mayor parte del presupuesto para inversión pública del Perú. Está en los gobiernos regionales y está en las municipalidades. Solo que estamos tan entretenidos hablando de... ¿no? El Senado, sí, y el diputado y el candidato, ¿no? Que no estamos viendo que, oye, de acá a un año ya estamos eligiendo gobernadores y alcaldes. Y ellos son, en buena cuenta, los que hacen buena parte del gasto público y de la política fuera de Lima. Entonces, eso es algo que de repente, y vinculado a tu pregunta, que de repente no estamos viendo con suficiente atención. Ahora, para que comprendamos claramente este vínculo indisociable entre la institucionalidad y la economía. En este momento hay un roadshow en Londres. Han asistido 2 ministros, el de Economía y el de Minería, empresarios importantes. Mañana van a ir a Madrid, donde se unirá Julio Velarde, presidente del Banco Central, que sin duda es una de las garantías institucionales que tuvimos el año 21. Pero yo quisiera saber cómo funciona un roadshow de ese tipo, cómo hace uno para evitar que inversionistas eventuales o funcionarios eventuales de bancos, de organismos multilaterales, tengan una reserva ante un país con las cifras crudas que tenemos de muertos, o bien para que contrarresten lo que el señor Volker Turk ha dicho hoy en la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que estamos retrocediendo en materia de protección de los derechos humanos, específicamente, lo dijo el señor Turk, por la ley de amnistía. ¿No? Y también en periodismo, ¿no? Y también, o sea, en una serie de libertades has tenido retrocesos en los últimos años, eso es innegable. Yo creo que en esos roadshows, en esos ambientes de promoción de inversión, el gobierno y los empresarios van a contar una narrativa que es correcta, o sea, es parte de lo que desarrolla también la columna. El Perú tiene estas fortalezas, tiene oportunidades, por supuesto que hay potencial, pero también uno va a escuchar. No solamente vas a contar la historia, vas a escuchar, oye, cuáles son las preocupaciones que tienen los inversionistas, los bancos de inversión que están pues en Londres, que están en Nueva York, que están en Madrid. ¿Qué cosa les preocupa? ¿Les preocupa la tasa de homicidios, de repente, lo que mencionabas? O de repente les preocupa, mira, mucho ruido hizo en algún momento en espacios extranjeros, sobre todo el estado de emergencia, ¿no? Que se hizo, ¿no? Que se puso en la ciudad de Lima. Entonces, claro, de repente en algunos, en buena parte de los distritos, dijo, mira, se sintió, no se sintió, hubo algunas diferencias, pero hacia afuera lo que se vendió fue, oye, en este país se han suspendido las garantías en la capital. Claro. ¿No? ¿Cómo vas a hacer negocio ahí? Imagínate, se han suspendido las garantías, ¿no? Hay un estado de emergencia en la ciudad capital por no sé cuánto fue, 2, 3 meses. Eso hizo daño, ¿no? Y también y hay muchas noticias que vienen saliendo. Mire, estamos hablando ahorita de inversionistas, pero hoy también tuvimos la noticia de los problemas con Machu Picchu y los accesos en los buses. Sí. ¿No? Y claro, hoy tenemos muchísimos turistas que podrían haber entrado en los últimos años y que por el problema que tenemos en Machu Picchu, sumado a estos que venimos conversando antes, explican que no tengamos el número de turistas ni de cerca que teníamos en el 19. ¿No? Comparado con un Colombia, con un Chile que sí lo tienen. Entonces, uno va a escuchar también en esos roadshows cuáles son esas preocupaciones de los empresarios. Uno va a presentarles proyectos y tenemos muy buenos en energía, en irrigación, en turismo mismo. Pero también uno creo que se tiene que llevar a casa, ¿no? una agenda de, bueno, oye, entonces, ¿y qué estamos haciendo mal? ¿No? ¿Y en qué cosa podemos mejorar? ¿Y cuánto tiempo queda, efectivamente, para corregirlo en la medida en que el gobierno, por lo menos, tiene pues, menos de un año, ¿no? La otra cifra que salta a los ojos y que golpea es la tasa de la pobreza. Seguimos en 27% o un poco más, es decir, no la hemos logrado reducir ni de lejos a la tasa que teníamos antes del COVID. Sí, ahí para explicar el proceso. La primera cifra comparable que tenemos en pobreza, si nos vamos hacia atrás, es 2004. Es la primera vez que tenemos un ENAO comparable, la Encuesta Nacional de Hogares. En el 2004 teníamos una tasa de pobreza de casi 60%, 58 y pico.
Eso lo redujimos hacia 20%, un poquito menos incluso, hasta el 19, que fue nuestro mejor momento. Pasamos de tener, en otras palabras, 3 de cada 5 peruanos en condición de pobreza a tener a 1 de cada 5 en condición de pobreza en un periodo de 15 años. Hasta el 19. Hasta el 19. Fue nuestro mejor momento. Kuczynski Vizcarra. Justo antes de la pandemia. ¿No? Más que el proceso político, es la pandemia lo que te marca ahí. Viene la pandemia, en el 20, tasa de pobreza se dispara 10 puntos porcentuales, ¿no? Pasamos de 19-20 a 30 puntos. Y desde ahí ha mejorado, pero muy poco, y nos hemos quedado estancados en una tasa de pobreza más cercana al 27%, digamos, 1 de cada 4, un cachito más. Y no hemos podido mejorar ese indicador. Parte en los primeros años fue porque hubo un incremento fuerte del precio de los alimentos. Y eso, sobre todo para personas en condición más vulnerable, ¿no? Eso te pega más del 50% de tu canasta de consumo. Entonces, ese incremento fuerte de alimentos sin duda tuvo un impacto negativo. Y en los años siguientes, recordemos en el 23, tuvimos un año especialmente malo con golpes por todos lados. Empezamos con protestas enero, febrero por la salida del señor, intento de golpe del señor Castillo. Tuvimos Yaku, tuvimos fenómeno del Niño. Se juntaron las 7 plagas, tuvimos un 23 en rojo. Recién el 24 es que empezamos a agarrar alguito de velocidad. O sea, desde el 19. ¿eh? Recién del 24 empezamos a agarrar algo de velocidad. Pero cerramos el 24 bien. O también reducción de la pobreza. Lo que vemos son indicadores de ingresos, ¿ya? Que luego van a explicar un poquito mejor la pobreza. Pero eso lo agarramos recién a la segunda mitad del 24. Entonces, lo que podemos ver es, cerrando el 24 cerramos bien. El 25 entramos con algo de fuerza, pero ya esta segunda mitad probablemente nos vamos a desacelerar conforme empiecen las elecciones. El gran tema es que si no tenemos más de estas inversiones que han ido a traer los empresarios y ministros, etcétera, no vamos a tener manera de crecer al 4 o 5 que necesitamos crecer para empezar a cerrar. Diego Mancera, muchas gracias. Ojalá que regrese para darnos cuenta de cómo evoluciona este segundo